Hola, mi nombre es Natalia Garzutrilla y voy a exponer sobre La caída de los ángeles rebeldes. Es una pintura de Peter Bruegel el Viejo. Bueno, mi nombre es Natalia Garzutrilla, voy en el grupo 2, semestre 4. Estoy cursando la materia de apreciación artística con la maestra Hortensia Castellana Estrada. Peter Bruegel el Viejo fue un pintor y grabador brobazón, fundador de la dinastía de pintores Bruegel. Es considerado uno de los grandes maestros del siglo XVI y el más importante pintor holandés de ese siglo. Es considerado como una de las 4 grandes figuras de la pintura flamenca. Bueno, empezaremos con su biografía. La biografía de Peter Bruegel presenta muchas lagunas, por lo que no se sabe bien cuándo nació exactamente, pero los historiadores calculan que nació entre 1525 y 1530, ya que se toman como referencia algunos datos como por ejemplo se sabe cuándo murió, en 1569, y que se produjo ven en la flor de la vida, lo que quiere decir que entre los 35 y 45 años, y que fue admitido como maestro en los registros del premio de San Lucas de Amberes en 1551, siendo así que esto salió a ocurrir entre los 21 y 25 años, y nació en Son en Bruegel, Países Bajos. También es insegura la ortografía exacta de su apellido, siendo las formas más frecuentes Bruegel, Bruegel, Breugel. Tampoco es seguro que adoptase ese apellido por el lugar de nacimiento, porque en el siglo XVI ya existían los apellidos como nombres de familia. Empezó su carrera siendo aprendiz de Peter Koch van Alst, artista cultivado, decano del Premio de Artistas, a la vez pintor y arquitecto, y Bruegel se terminó casando con su hija Mayken. Prácticamente es desconocida su etapa de formación. Los únicos datos sobre su vida y su carrera nos los ofrece una biografía de 1609 que la presenta como un ignorante dedicado a la pintura cómica. Sin embargo, parece suficientemente demostrado que fue un hombre de cierta cultura, puesto que conoció a estudiosos y científicos en su país. En 1551 fue aceptado como maestro en el gremio de pintores de Amberes. Entre 1551 y 1553 viajó por Francia e Italia. En Roma pudo trabajar con el miniaturista Guido Clovio. Permaneció una temporada en el taller de un maestro siciliano. Algunos de los cuadros que ilustran en este viaje es un combate en el puerto de Nápoles, la escena de la caída de Ícaro y el suicidio de Saúl, así como algunos dibujos. Al hacer el viaje tuvo que atravesar los Alpes, realizando una importante colección de dibujos sobre su paisaje. Parece que el viaje, más que para formarse, fue para realizar dibujos de paisajes italianos y alpinos, que el grabador Hieronymus Koch pudiera reproducirlos en grabado. Entre 1555 y 1563 se estableció en Amberes, donde trabajó para el editor Hieronymus Koch, haciendo dibujos preliminares para una serie de grabados. Allí frecuentó un círculo de artistas y eruditos humanistas como el mecenas Nicolás Jelinek, que tenía 16 de sus obras. Se sabe que fue amigo del cartógrafo Abraham Ortelio, quien escribió algunas conmovedoras líneas en su memoria. En 1564 nació el primogénito de sus hijos, Peter Bruegel el Joven, llamado Bruget d'Enfer, que significa del infierno. La situación política y religiosa en Flandes se estaba deteriorando. En 1567, el duque de Alba inició una sangrienta campaña de represión contra los rebeldes. Su segundo hijo, Jean Bruegel el Viejo, llamado Jean Bruegel de Velures de Terciopelo, nació en 1568, el mismo año de la ejecución de los condes de Egmont y de Home. Parece seguro que Bruegel el Viejo fue protegido por el gobernador de los Países Bajos españoles, Grangela, coleccionista de sus obras. Sus dos hijos, Peter y Jan, se convirtieron en pintores, pero ninguno de ellos fue discípulo de su padre, ya que este falleció cuando ambos aún eran niños. Según Karel van Mander, es probable que fueran instruidos por su abuela Mayken Verhulst van Alst, quien también era un artista. Jean Bruegel siguió los pasos de su padre y se convirtió en pintor, especializándose en paisajes. En cambio, Peter Bruegel el Joven se dedicó a la escritura. Los dos se destacaron mucho en lo que hicieron, ya que tenían el talento de sus padres.
Se sabe muy poco de la personalidad de Bruegel. Aparte de estas pocas líneas de Karel van Mander, era un hombre tranquilo, sabio y discreto, pero en compañía era divertido y le gustaba asustar a la gente o a sus aprendices con historias de fantasmas y cientos de otras diabluras. Y no se sabe exactamente de qué murió. La temática de Bruegel. Bruegel es conocido por sus paisajes, género en el que alcanzó una notable importancia. Se le suele considerar como el primer artista occidental que pintó paisajes por sí mismos, en lugar de como telón de fondo de alegorías religiosas. En la naturaleza se encontró Bruegel su mayor inspiración, siendo identificado como un maestro de paisajes. Se caracterizan por una panorámica amplia vista desde lo alto. Así se aprecia en obras como Combate naval en el puerto de Nápoles, Camino del Calvario o la serie de las estaciones. Creaba una historia al parecer combinado varias escenas en una sola pintura. Sus paisajes del invierno de 1565, por ejemplo, Los cazadores en la nieve, corroboran la dureza de los inviernos durante la pequeña edad de hielo. Una parte de su obra que enlaza más directamente con la obra de su predecesor, El Bosco, representa temas apocalípticos. En esta línea pintó Caída de los Ángeles Rebeldes, que es de la que vamos a hablar, Doule Griet y El Triunfo de la Muerte. E igualmente, bajo inspiración bosquiana, diseñó grabados para el editor Hiram Koch, entre ellos 7 sobre los pecados capitales. Bruegel destacó sobre todo en escenas familiares y populares, escenas de género pobladas por campesinos, a menudo con un gran elemento paisajístico. Ejemplos de esta temática son Juegos de niños, El banquete de bodas, La parábola de los ciegos de 1568, El país de Jauja y Danza de campesinos. En esas escenas había una intención moralizante representando los defectos del ser humano, algo que también había hecho El Bosco en, por ejemplo, La piedra de la locura. Así, la parábola de los ciegos representaría la necedad del mundo, mientras que El país de Jauja de 1567 representaría lo efímero de los bienes materiales. El arte de Bruegel. La pintura de Bruegel se representa generalmente por 3 periodos. Las primeras composiciones, que están llenas de personajes tomados de la vida, el ciclo de las estaciones, que relata la marcha del mundo según las leyes de la naturaleza, y los últimos cuadros en los que los grandes personajes se destacan sobre un paisaje que no es más que un fondo. Bruegel se formó dentro de la escuela flamenca. El pintor rompe con su predecesor o el gusto italiano del siglo XVI al conectar a la Edad Media y el Renacimiento. Supera el arte de los primitivos flamencos y supera a los italianos. La unidad de sus composiciones, su talento narrativo y su interés por los géneros menores hacen de él un artista inclasificable dentro de la historia del arte. La influencia más obvia sobre su arte es el antiguo maestro holandés El Bosco, particularmente en sus pinturas más tempranas demonológicas. De Bruegel, como El Triunfo de la Muerte y Doule Griet con El Bosco, comparte cierto tratamiento fantástico en determinadas escenas, una tradición figurativa como se ve en El Triunfo de la Muerte, que se expone en el Museo del Prado. El bosque representa el final de la Edad Media, es el último primitivo, y Bruegel comenzó un nuevo siglo. Era una era moderna que se abre con el descubrimiento del hombre y del mundo. Sin embargo, la obra del Bosco quiere inspirar un terror devoto, algo que está totalmente ausente en Bruegel. Para el primero, el mundo es un sueño de Dios o un engaño del diablo. La naturaleza es una tentación perjudicial. Para el otro, la acción humana, por el contrario, es todo su valor, alegrías o desafíos al destino. El hombre debe intentar la aventura a pesar de las amenazas. Ahora bien, tiene una concepción más moderna y realista que los manieristas. Esto se ve en la ironía de que trata los temas. También en que no se esfuerza para mostrar una belleza ideal, sino en reflejar a las personas de manera bastante realista. Resulta innovador que el sujeto de sus temas sea colectivo, el grupo, y no un personaje aislado o un grupo pequeño. Él quisiera de la vida y costumbres de los campesinos. El centro principal de una obra era raro en la pintura de la época de Bruegel. Su representación terrenal, nada sentimental, pero vívida, de los rituales de la
pueblerina, incluyendo la agricultura, la caza, las comilonas, fiestas, danzas y juegos. Son ventanas únicas de una cultura campesina desaparecida y una fuente primaria de evidencias iconográfica tanto sobre aspectos físicos como sociales de la vida del siglo XVI. Por ejemplo, la pintura Los Proverbios Flamencos ilustra docenas de aforismos entonces contemporáneos. Muchos de ellos aún se usan en el holandés o flamenco actual. Y Juegos de Niños muestra la variedad de entretenimientos de lo que disfrutaban los jóvenes, usando abundante energía cómica y espíritu. Creo que alguna de las más antiguas imágenes de protesta social en la historia artística. Como ejemplos pueden señalarse pinturas como El combate de Don Camal y Doña Cuaresma, una sátira del conflicto de la Reforma, y grabados como El asno en la escuela y Cajas fuertes combatiendo huchas. Se dice que en su lecho de muerte ordenó a su esposa que quemara los dibujos más subversivos para proteger a su familia de la persecución política. Se le considera precursor del barroco al norte de los Alpes. El colorido de sus estaciones 1566 anticipa la pintura del siglo XVII. Al final de su carrera aumentó el tamaño de las figuras y se aprecia una nueva concepción de la estructura del cuadro. Pintó en un estilo más sencillo que el estilo italianizante que prevaleció en su época. En sus últimos cuadros adopta tamaño grande. Hay menos figuras de un tamaño más grande que se destacan sobre el fondo, perdiendo importancia en el fondo. A diferencia de los pintores del Renacimiento, Bruegel no representó el desnudo y se interesó poco por el retrato. Sus personajes están bien alejados de la glorificación de los cuerpos bien proporcionados. En sus cuadros denominados por la vida popular, el pintor muestra a los campesinos tal como son en sus actividades y su ocio. Por primera vez en la historia de la pintura, la clase campesina se humaniza dentro de una visión objetiva. Las cabezas se alinean y se aprecia que el artista es sensible a las emociones y las debilidades. Incluso las escenas bíblicas de Bruegel se sitúan en su mejor parte dentro de un pueblo y la descripción de la plaza pública repleta de gente ocupa más espacio que el tema. En el siglo XVI, de hecho, la calle y la plaza eran los lugares de encuentro y entretenimiento. Los juegos de invierno, el carnaval, la procesión y las kermeses, danzas rituales, campesinas, todo era un pretexto para la celebración y el pintor narra esos encuentros que Felipe II por su parte desea prohibir. En la serie de las estaciones muestra la unión profunda de los seres vivos sujetos a los ciclos naturales. Expresa la concepción estoica según la cual el mundo es una construcción bien ordenada dentro de la cual el hombre ocupa un lugar preciso y acepta su destino. En cambio, en las otras telas, Bruegel parece temer el orgullo y la rebelión del hombre contra el orden de la creación. La alegría puede coexistir con el peligro si el hombre se somete a la fatalidad y se integra en la sinfonía de los elementos naturales. Obras. Hay 45 pinturas sobrevivientes que han sido declaradas auténticas, así como un cierto número de obras perdidas. Una tercera parte de estas obras se halla en el Museo de Historia del Arte de Viena. Que existe también un gran número de dibujos y grabados. Se han perdido un buen número de sus obras y algunos cuadros que en el pasado se le atribuyeron se consideran actualmente que son copias más tardías realizadas por sus hijos. En los albores del siglo XXI, pocos dibujos quedan de la mano de Bruegel el Viejo. A menudo se han atribuido a otros artistas, principalmente a través del estudio de las marcas de agua y monogramas de papel que demostrarían la posteridad de los dibujos. Bruegel es también el inventor de un gran número de grabados ejecutados por otros artistas y publicados por Jerome Koch. Ahora sí vamos a hablar de La caída de los ángeles rebeldes. Esta es un óleo del pintor renacentista flamenco holandés Pieter Bruegel el Viejo, realizado en 1562. Actualmente es conservado y exhibido en los Museos Reales de Bellas Artes en Bélgica, en Bruselas. Su título original es De Val der Opstandig en Jalen. Mide 117 centímetros por 162. El artista se centra más bien en la derrota del ejército de Lucifer, en la caída de estas criaturas que venían de este remolino en el cielo y se están estampando contra la sucia y dura tierra, todo pintado
todo pintado con el realismo que solo podría tener un sueño o una alucinación o del apocalipsis. Pintado a lo largo de 1562, la representación de Bruegel de este tema se inspira en un paisaje de Apocalipsis 12:2-9 y lo revela la profunda influencia de Hieronymus Bosch, especialmente en las figuras grotescas de los ángeles caídos, caracterizados como monstruos mitad humanos, mitad animales. Junto a Dule Griet y el triunfo de la muerte de dimensiones similares, la caída de los ángeles rebeldes fue probablemente pintada para el mismo coleccionista y destinada a formar parte de una serie. La composición con una figura central, situada entre muchas figuras menores, fue repetida por Bruegel varias veces alrededor de estos años, no solo en pinturas como Dule Griet, sino también en una serie de grabados de los vicios y las virtudes que él había completado para el editor de Ambers Hiram Cook. El conflicto entre el bien y el mal, el vicio y la virtud, es un tema recurrente en la obra de Bruegel. En este cuadro, el arcángel Miguel y sus ángeles son representados en el acto de expulsión de los ángeles rebeldes del cielo. Fue el orgullo, el pecado, que causó la caída de Lucifer y sus compañeros. ¿Qué significan los elementos de la obra de arte? Un ángel bueno entre todo lo que está sucediendo es como la esperanza, porque está rodeado de demonios que lo intentan arrastrar al infierno para conseguirlo. Sin conseguirlo. El arcángel Miguel, San Miguel era el general del bando pro Dios, y ahí lo vemos en el centro del cuadro, con armadura dorada y extendiendo sus alas, repartiendo hostias como panes a los seres monstruosos que le hacen frente. Ángeles caídos representan los ángeles buenos que se han tentado por lo que ya ni siquiera están en un color blanco. Luchando contra los rebeldes, son los ángeles buenos que están del lado de Dios y luchan contra todo lo que quieren adueñarse de la tierra, y los ángeles defendiéndonos. Demonios. Los demonios representan todo lo malo, malas energías, y como están en el fondo y todo es oscuro a su alrededor, significa que la bondad representada por la luz del cielo no llega hasta ahí. La gran batalla. La gran batalla es una lucha del bien contra el mal, y aunque el autor está representado religioso, lo hizo de la forma más apegada a la realidad. Monstruos mitad humanos, mitad animales. Son demonios con características humanas, con lo que el autor quiere representar que los monstruos más horribles que se han podido crear, y así es como lucen por dentro. Las características estéticas que yo puedo observar. Trágico. Lo considero trágico porque la obra es representación del apocalipsis, lo que significa que es una guerra y hay muchas muertes, sangre. Sublime, lo considero sublime porque está más arriba que bello o hermoso, algo que de verdad es digno de mirar y que de verdad te pone a pensar sobre cómo está la sociedad. Aunque sea algo religioso, por algo lo hicieron. Profundo. Es profundo porque tiene tantos detalles que si te pones a analizarlos, en realidad es una obra que critica desde varios puntos la sociedad en la vida real y la religión. Elementos del arte. El cuerpo humano. En realidad aquí que todos los cuerpos humanos están combinados con todo tipo de animales, que son los demonios, por lo que en realidad no se considera como bello. Los colores predominantes es el café de la tierra y el azul del cielo, y agregó rojo, azul, blanco y verde para representar el caos. Forma. La forma es un poco exótica porque no se veía nada por el estilo en esta época y muy apegada a la realidad, a pesar de que es algo ficticio. Armonía. La obra es armónica porque está equilibrada de colores, de espacio. Hay tanta belleza como fealdad. Tiempo. La obra está situada en los tiempos del apocalipsis, por lo que se entiende que durará lo que dura una guerra, yo creo que unos días. Contraste. El contraste es perfecto. Color, posición, feo y bello, bien y mal. Movimiento. El movimiento viene de un remolino en el cielo y cae al piso mientras todos pelean. Ritmo. A pesar de que es revuelto, todo tiene un ritmo, que sería remolino y caer de los demonios. Espacio. El espacio abarca tanto cielo como infierno. Esto retrata la pintura y la guerra está así toda ahí. ¿Por qué elegí esta obra? Elegí esta obra porque la verdad me llamó mucho la atención que esta obra fue pintada en el Renacimiento. Sin embargo, el autor no utilizó como centro el cuerpo humano. El centro es el apocalipsis, algo religioso que en ese momento no era algo tan común de hablar o de retratar.
Y a pesar de que el tema es apocalíptico, me encanta cómo se ve, es algo que me dejó pensando mucho tiempo y que me dio ganas de investigar más acerca del contexto, lo que el autor estaba pensando mientras lo hacía. Mi percepción de la obra. Yo percibo la obra como algo trágico y aunque trata sobre un tema religioso y la gran marca entre el bien y el mal, me hace pensar en ambos lados, porque como ángel, obvio que quiero proteger a los humanos para que vivan una vida plena, aunque me la pase toda mi existencia haciendo que ellos mantengan la paz cuando no son tan buenos. Mientras que siendo un demonio no me gustaría que me pusieran límites sobre lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Y al final yo entiendo que los ángeles cuidan a los humanos, mientras que esos por naturaleza son malos, por lo que todos los demonios son parte humano, parte animal. Y bueno, gracias por todo.